Bueno, acá no tengo el libro del Palacio de la Calle Bonazo. Ah, mira. Es una edición media chota, pero bueno, está ahí, vale la pena. Ajá. La primera pregunta es te puedo tutear, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, ¿cómo llegas vos al libro de Bonazo? Antes de llegar a la serie, cómo llegas al libro, digamos, a la investigación sobre lo sucedido en diciembre de 2001? En verdad, bueno, un productor amigo que se llama Diego Andrasnik, que estaba con intereses de hacer algo vinculado a este episodio de la crisis de 2001. Bueno, me contó esta primera cuestión de hacer algo. A mí también me interesaba mucho, me gustaba, me parecía algo desafiante. Y sentimos que había que tener un sustento con un libro como de apoyo en cuanto a tener los derechos de ese libro, porque nada, son hechos muy recientes todavía y bueno, a ver sobre lo escrito. Bueno, así que investigamos bastante sobre todo lo que había en materia de bibliografía y de historiadores y tal, y bueno, el libro de Bonazo eh, da un poco en lo que estábamos buscando, ¿no? Que es un libro periodístico y que atraviesa de algún modo los dos frentes a abordar, que, como se llama el libro, El Palacio y la Calle, digamos, atribuyéndole a lo palaciego, a la política, y la calle, lo que pasaba a partir de ahí con más fuerza, digamos, la irrupción de los movimientos sociales y como actores ya centrales de la política, ¿no? Un poco fue así. Luego, la plataforma Star Plus se unió, bueno, y empecé a trabajar. Y luego se sumó, después de la escritura de los libros, se sumó el director, Benjamín Ávila. En el caso de Benjamín, él se suma también porque también tiene un interés en las temáticas políticas, ¿no? Sí, a ver, en principio todos la tenemos, el interés. A Benjamín le gustó mucho la historia, le pareció que podía aportar mucho y así lo fue. Y bueno, yo trabajé luego también con él, perdón, los libros en esa versión anterior a su llegada y fuimos ajustando, luego apareció el elenco, etcétera. Bueno, como sucede siempre, ¿no? Como, digamos, el libro tiene como muchas complejidades. ¿Cómo fue, digamos, narra muchas cosas al mismo tiempo? ¿Cómo fue, digamos, armar un guión en base a ese libro que como que tira muchas Sí, ventanas? el libro, total. A ver, la serie está basada en hechos reales y no es una copy-paste del libro de Miguel Bonazo. De hecho, hay muchas cosas que yo me nutrí de otras fuentes también, ¿no? Hice entrevistas, los materiales de los diarios de la época, los archivos de televisión, etcétera, etcétera, archivos de la policía, etcétera, mil. Eh, pero siguiendo de algún modo la lógica de el corte marzo 2001, enero 2002, que es el que nos interesaba poner en pantalla en esos 6 capítulos, digamos. En ese sentido, creé también algunos personajes de ficción que permiten atravesar la historia, pero digamos, para poner puntos de vista, para poder alterar, si no era como todo en base a funcionarios y a cuestiones. Entonces, es una ficción basada en hechos reales, hago esta aclaración. En ese caso, ¿cómo, digamos, para personificar esa rosca del año 2001, cómo, digamos, además del libro, qué modelo utilizaron o qué modelo utilizaste, digamos, para decir, bueno, cómo muestro esa rosca a ese hombre de la Rúa que era tan particular, digamos, que era un personaje tan Bueno, a ver, pintoresco? sí, de la Rúa hay tantos, ¿no? Porque, la verdad, a ver, también, bueno, primero por mi oficio de guionista y segundo porque tenemos el diario ya del lunes, la historia ya fue contada, con lo cual ya pasaron más de 20 años. Eh, pero bueno, había hechos de la historia real que a mí me interesaron particularmente, que sentí que no habían sido abordados por la propia noticia. Como algo relevante y que hicieron, sobre todo en la primera parte, en la crisis, cuando se empieza a jugar el hecho de que se sumara el peronismo, básicamente el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que era el más fuerte en esos años, con Duhalde, Rucauf.
al gobierno de la Rúa, estuvimos cerca de que eso sucediese. Bueno, y en el medio de esa negociación pasaron cosas que tenían que ver con, bueno, dame esto, te doy aquello, te pongo acá, te saco acá, la política. Luego, también la llegada de Cavallo al gobierno de la Alianza, no nos olvidemos que veníamos de 10 años de menemismo, la Alianza llegó al gobierno con una esperanza de renovación y de cambio en la gente, digamos, después de la corrupción y las privatizaciones, veníamos de esa época, con lo cual la llegada de Cavallo hubo que explicarla y mucho, si bien ya estaban con el barco hundido en ese momento a mi criterio. Pero bueno, perdón, tanto en la llegada de Cavallo como en la salida de Cavallo, tuvieron que ver casi los mismos jugadores. Esto también fue interesante, ¿no? Los que promovían su llegada luego promovieron también su salida. Más allá de los cacerolazos, los movimientos sociales y todo eso. Así que bueno, esas cosas me parecían interesantes de poder reflejarlas desde una ficción. Digamos, eh, ¿qué se puede decir, digamos, de esa rosca para meterlo a caballo? Que es un tema también interesante que se contar. Bueno, ahí hay mucha controversia todavía aún hoy, ¿viste? Están eh, qué sé yo, en 2000, no me acuerdo en qué mes, renuncia Chacho Álvarez a la vicepresidencia. Pero se queda de alguna manera en el gobierno. Los ministros que eran del Frente Grande y de su espacio no se van, quedan en el gobierno. Después hay un intento, algunos dicen que es el propio Chacho el que lo trae a Caballo al gobierno. Esto lo va a desmentir mucha gente también. Eh, pero bueno, se juega eso y el apoyo de Dualde, eso por un lado. Y también una negociación sobre temas de fondos que usaron la provincia de Buenos Aires del Banco Provincia en los 90 y hubo comisiones investigadoras que le hubieran traído muchos problemas al peronismo de la provincia de Buenos Aires y bueno, también ahí hubo ayudas y favores y tratar de que las cosas no pasaran a mayores, ¿no? Eh, bueno, cosas de la política más cruel. Lo que tiene interesante es el personaje Caballo, que lo veía, uno de los motivos para entrevistarte era que nunca había sido, investigué, llevado a la ficción. Y es un personaje de casi de historieta, Caballo. Mirá. Bueno, casi ninguno fue llevado a la ficción porque no se hizo. Esta también es una particularidad de la serie que creo que es muy acertada, que tiene que ver con poner a los personajes reales. Hay Sí, uno que es Caballo, de la Rúa, qué sé yo, Dual, de Rucauf, etc. Eh, pero sí, bueno, y además Caballo llega al gobierno de la Rúa con una propuesta totalmente distinta al Caballo de los 90, con lo cual fue muy genial. Vino con un perfil productivista en la primera reunión donde lo convence Alfonsín, donde convence un poco a la Alianza, que era la más reacia, a traer un personaje que había sido el padre de la convertibilidad. Y estos tipos llegaron al gobierno diciendo que Menem era corrupto, entonces era todo como raro. Pero bien. repito, ahí, según los que saben, ya a esa altura no había mucho que hacer. Es más, en términos puramente económicos, el estallido social tendría que haber sucedido muchos años antes. Digamos que las guitas que entraban del fondo un poco hacían, pero ya no había, el fondo no empezó a dar plata. Bueno, lo que pasa siempre en esos procesos, ¿no? La política juega también, digo, creer que solamente, si bien la movilización fue muy importante, no fue solamente eso lo que generó la renuncia de la Rúa, el hecho es que le quitaron el apoyo, digamos, también. Podemos decir que Menem tenía una cintura en el 99 que De la Rúa no tuvo. Menem, mira, particularmente Menem lo apoyó bastante. Él no quería que se fuera porque sabía que llegaba Dual del gobierno y eran acérrimos enemigos en esos años. El peronismo estaba como en tres grupos, estaban los federales, que estaba como el grupo Menem, Puerta y tal, los gobernadores, Adolfo Rodríguez A, que luego llega a ser presidente, y el PJ de la provincia de Buenos Aires, muy fuerte con Dualde, y también el grupo de La Sota, todo ese grupo de Córdoba, los gobernadores, tenían mucho peso. Entonces, bueno, ahí sí, Menem tenía el peronismo además, de la Rúa no, con lo cual es una sustancial diferencia, creo, ¿no?
Y en el caso de Menem, Menem tenía apoyo de su propio partido, porque dentro del propio partido de la música radical no era que de la Rúa ya Sí, estaba. ya era calculá que era un radicalismo que no llegó, como llegó Alfonsín, que llegó con el partido solamente. O sea, el radicalismo y cualquier otra fuerza necesitaban de una alianza en donde entró de todo ahí también, ¿no? Eh, pero bueno, vuelvo al inicio. La verdad que fue un sapo muy grande porque fue muy esperanzador contra el menemismo la alianza. Se suponía que llegaban para... Pero bueno, pasaron lo que pasó. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre eso? Sí, ¿Vos sí. lo votaste de la Rúa? Yo no me acuerdo. No me acuerdo que voté. Creo que no votaba en esa época todavía. Tenía menos de 18 años. Porque mi vieja siempre me dice, yo lo voté de la Rúa esperanzada de que se terminaba la fiesta menemista. Bueno, esa fue, digamos, el arquetipo estructural de las crisis argentinas. Para muchos nace en los 90 con las privatizaciones, con una desocupación que empieza a ir culturalmente, la farandulización de la política, etcétera. Eh, Esto lo hablé con varios de los que entrevisté para la serie, con muchos funcionarios que pude hablar. Y todos coincidían en este rasgo. Y la alianza no estuvo a la altura de eso. También porque todo acompaña, ¿viste? Fue un año muy complejo también, tanto el 2000 como el 2001. Torre Gemela, la guita que venía del fondo, se tuvieron que asistir a las víctimas de los atentados, muchos gastos de Estados Unidos en seguridad, la aparición de Bin Laden como enemigo del mundo. Digo, quedamos engrampados en nuestras propias inoperancias y en que un endeudamiento atroz y un quilombo social imparable. Entonces, ese cóctel, cuando el peronismo encima no está en el gobierno, se hace, creo yo, muy difícil de contener. En las entrevistas para hacer la serie, salió porque eso, si bien Bonazo lo nombra en el libro, eso después se dijo mucho de que inclusive o sea, en el año 2001 la salud mental de la Rúa o digamos su forma de vínculo con los funcionarios se fue volviendo cada vez más errática y cada vez más extraña. No ¿Cuánto lo es sé, cierto en eso? la serie no hace eh, pie en ese tipo de cuestiones, de comentarios sobre la salud mental o la salud del presidente. No sé, se ha Eh, rumoreado mucho, por eso digo, o sea, se ha dicho mucho sobre que la Sí, qué sé Rúa. yo. Bueno, sí, se habló de eso, pero después de quedar en el gobierno, de la Rúa tuvo cierta actividad, aunque más rezagado. Eh, sí, no me consta, no era un tema. Sí, se lo veía un hombre que no, bueno, están, de hecho yo todos los contenidos de mis entrevistas los puse los hice contenido en YouTube, o sea que los podés consultar. Y todos hacen mención de que sí, que veían un personaje que no estaba como a la altura de lo que estaba pasando, que no la veía y que estaba muy aferrado y muy creído de lo que Cavallo le iba a traer al gobierno, digamos, se obstinó con eso. Después, bueno, hay detalles de la vida y de las negociaciones que yo desconozco. Entre las entrevistas que hiciste a dirigentes piqueteros que se puede ir dando tanto al palacio, sino más de la calle. Sí, bueno, ahí en la serie retratamos específicamente uno que fue como el símbolo de toda esa resistencia, que fue el Toba García, que ya murió, pero que es quien le salvó la vida a Martín Gali. Martín Gali es uno de los sobrevivientes de la represión del 20 de diciembre, que vive aún hoy con una munición en su cabeza, que no lo pudieron operar, y ahí anda por la vida, y es como un poco el símbolo de la represión y de la muerte, de esa tragedia que pasó en 2 días y ya de meses anteriores, ¿no? De la represión y todo esto. Sí. Y que, digamos, la famosa masacre de Plaza de Mayo, son 5 muertos, ¿no? Exacto, Sí. Sí. exacto. Sí, 40 muertos en todo el país. ¿Y qué, con qué piqueteros hablaste? ¿Con quién con el perro Sí, sí, Santillán? bueno, fui hablando con muchos líderes, muchos y algunos no tan, no públicamente conocidos, otros digamos, que estaban ahí, hablamos, hemos hablado con incluso muchos dirigentes hoy políticos que vienen de esa extracción.
que han participado del Matanzazo, que fue la marcha muy famosa que se hizo en mayo, que fue creo al día de hoy todavía la marcha más grande desde la Matanza hasta la Casa de Gobierno, duró como 10 días, y que fue también un punto de inflexión en el gobierno, ¿no? Porque eso hizo que no había manera de frenar lo que estaba pasando, que era una incertidumbre total de un gobierno que tenía que convivir permanentemente con la crisis social y con cuándo iba a ser el momento de devaluar, digamos, básicamente eso. ¿No? En Ya el eso de un caso, dólar era cualquier cosa. ¿qué? No, digo que ya no había convertibilidad en términos reales, no había un dólar, un peso. No teníamos los dólares. Que Digo, en el caso, lo interesante de esa campaña es que, por los avatares de la política argentina, Dualde decía que había que salir, el candidato oficialista en el 99, y De la Rúa decía que había que quedarse, había que sí, votar. claro. Y sí, claro, claro, claro. Bueno, fue lo que finalmente hizo Dualde cuando llegó, ¿no? Esta salida de la convertibilidad y la especificación asimétrica y todo ese shit. Pero En no el soy caso, economista. sí, pero en el caso de Alfonsín, ¿cómo, en las entrevistas, lo que investigaste, qué rol se le da? Porque algunos, muchos han dicho que se refugió en Chascomús y que lo dejó caer a don Fernando. No, no sé, no me atrevería yo a decir eso, pero que lo dejó caer. Pero sí que, bueno, tenían discrepancias de hace muchos años, no eran en el partido, incluso en el radicalismo, ocupaban dos espacios diferentes. Eh, y bueno, Alfonsín también había salido muy debilitado de su gestión de gobierno, con lo cual de la Rúa era la esperanza, el que podía gobernar, era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que había hecho una gestión alucinante, o sea, venía con ese aval, más allá de sus años de legislador, que fueron muchos. También Un fue gran jefe de gobierno. rosquero, un gran Sí, rosquero. era jefe de gobierno de la ciudad, digo, tenía un aval administrativo y de gobierno que es lo que se demanda mucho, ¿viste? Con lo cual también yo creo que fue, y nunca se dijo, uy, qué de la Rúa, que no sé qué, cuando era jefe de gobierno. Y no gobernaba un club de barrio, gobernaba la ciudad de Buenos Aires, como 8 años creo que la gobernó. Digo, después, bueno, sí buscaban todos que Alfonsín intercediese ante De la Rúa, cosa que no le era seguramente muy fácil, porque también De la Rúa tenía su propio equipo de amistades y a quienes le daba bola. Y ahí le costaba un poco más, si bien tampoco tenía, pero Alfonsín dijo ok cuando llegó Caballo, tampoco es que se puso a golpearle en la puerta. O sea, se reunieron en la Quinta de Olivos, hay una primera reunión en donde se lo presenta a Caballo, digamos, entre los ministros y los líderes del partido, y da su explicación, esta que te dije, este perfil productivista, y que parecía un hombre que nada que ver con el Caballo que nosotros habíamos conocido. Pero bueno, el rato tuvo que cambiar totalmente porque nada de eso pudo ser. Y el que lo lleva a caballo es verdad que es el sector final, o que se le dicen que se lo llevan a De la Rúa, o De la Rúa lo va a buscar en un primer momento a caballo. No, no, lo van a buscar, lo van a buscar. Digamos, más allá de esto que... Yo creo que hay uno... la Argentina somos muy de andar, ¿viste? No creo que sea... No, todas estas cosas para la ciega, de que imaginamos, no, y la serie también lo cuenta. Finalmente son gente hablando, jugando cositas que parecen para nosotros la gente común, trascendentes, pero a veces la política lo pasa como cosas de todos los días, ¿no? No, lo fueron a buscar, de hecho estaba en Chile, Caballo, no sé qué, y le gustó, porque lo habían, Caballo se fue mal del gobierno de Menem, Lo se fue denunció mal. en Alfredo. Y además, la gente todavía no quería salir del 1-1, no entendía bien por qué, pero no queríamos salir del 1-1, y Caballo venía a traer esto. Entonces, lo que sí el compromiso de Caballo, creo, era, bueno, yo te voy a ayudar a salir de la convertibilidad con tiempo, bla, 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 pero bueno, déjame que lo haga yo. Y De la Rúa dijo, bueno, De la Rúa y todos. Eh, Escúchame, este tipo hizo la convertibilidad, es el que nos tiene que sacar. Pero bueno, no resultó. En cuanto a las cosas que dices, a lo que vos le escribiste a caballo, ¿cómo, o sea, qué tomaste para prefigurar su personaje, digamos? ¿Te basaste en algún otro personaje, en alguna otra ficción, digamos? ¿Qué modelo tomaste para decir, bueno,
esto es lo que dice Cavallo, lo que sale de la No, boca. lo que dice Cavallo, sí, bueno, a ver, no es lo que decía realmente, no es un noticiero, por eso insisto con es una serie de ficción, ¿no? Sí, Pero bueno, en base a lo que pasó, a sus viajes a Washington, a sus reuniones en Argentina con los bancos, a sus reuniones con la oposición, a cómo buscaba el apoyo, lo que él pidió, bueno, le dieron los famosos superpoderes a Caballo, o sea, él tenía potestades por sobre el Congreso de la Nación, una cosa única en la historia, pero se la votaron todos. El peronismo, la oposición, le dieron toda la derecha para que a ver si el tipo podía enderezar el buque. Bueno, y sí, un personaje, digamos, eso sí, eso está retratado, hay anécdotas muy jugosas, cuando venían una remesa de 5.000 millones de dólares para la Argentina del Fondo Monetario y fue justo de las Torres Gemelas que es a él que hace que eso no pueda hacer, y el tipo tiene una charla con Paul O'Neill, que era el jefe del Tesoro de los Estados Unidos, y lo recontraputea por teléfono de una manera mal, diciéndole que a él qué le importa, que él es el ministro de un país, que bueno, o sea, estaba alucinado cuando empezó a ver que no daba. Y encima vienen las elecciones de octubre, Duhalde gana por escándalo y ya estaba la muerte decretada, no había mucho más que hacer. de la Rúa no es que dice yo no perdí porque no competí, una cosa así, ¿no dijo? No me acuerdo, pero calculá que sus propios ministros votaban otra lista, integraron, era un quilombo. Había varias listas, estaban todos medio peleados, no había gobierno. La sensación era que no había gobierno, pero había que sostenerlo 2 años y pico más. En cuanto a las grandes escenas, digamos, las escenas de multitudes, ¿tomaste algún modelo de alguna Sí. otra película argentina para hacer, No, digamos, no, esa no, no, esto escena? fue nada. Ahí Benjamín, la verdad que ha hecho las escenas de tanto de la represión del 19 y 20 como el tema de los del corralito del 3 de diciembre. Toda una producción, la verdad que hemos tenido muy interesante, muy genial, muy bien filmada, está bárbaro todo eso. Y también tenemos imágenes de archivo de la época, que también la serie recurre a eso, ¿no? Como apoyo. Acá hay una frase del libro que a mí me encanta, que dice de Rep, que es de unos días antes, que dice, Ah, ¿cuándo nos levantaremos la clase media antes que dejemos de serlo? sí, claro. Creo que es Tremendo. la mejor descripción de 2001, ¿no? Sí, de 2001 y de ahí para adelante. Sí, sí, esto es lo que tiene esta extraña similitud que Argentina nos ofrece todo el tiempo de que estás viendo, caminando en la misma alfombra siempre, ¿viste? Esta es un poco una sensación que tuve al escribir la serie, que era en pandemia, y que me parecía de alguna manera que estaba como reflejando también este tiempo. Y no te deprimiste, digamos. No, 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 tenía que, lo hice profesionalmente, pero sí, digamos, una serie que te toca porque digamos, yo tenía una hija en esa época, digo, ya era un señor grande, no, no es que me importaba lo que pasaba, fue una crisis heavy que quedó en el inconsciente, por eso también 2001 hay esta expectativa, más allá de que la serie está muy bien, quedó esa sensación, entre otras que quedaron, pero quedó la sensación de que ya el dinero en el banco no está seguro, que puede ser que mañana tu caja de ahorro te digan que no está y la mía. Y puede ser. Y quedó siempre eso, ¿no? Esa idea de que cualquier situación, cuando antes no era así, el banco era el lugar donde vos tenías tu seguridad total. A partir de ahí, que se quedaron con los depósitos, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que sabemos. La serie sigue hasta, o sea, hasta enero de 2002. ¿Cómo El fue? que depositó dólares retirará dólares, el que depositó pesos retirará pesos. Sí, esa Asunción frase. de Eduardo Duhalde el 2 de enero, cuando todavía estábamos en el pan dulce, asumió como presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa. Sí. Ahí ¿Vos termina. qué te acordás de esos días, Juan? ¿Qué vas de ese 20 de diciembre puntualmente? Del 20, 19 y 20, y nada, Sí. una tristeza tremenda. Yo estaba en la plaza, por supuesto, había ido con mi familia, con mis amigos, no llegamos nunca, un día sí, el 19 sí, a la tarde, después renunció Cavallo, decretó de la Rúa el estado de sitio, nada, una gran convulsión, yo tenía una beba recién nacida, estaba terminando un trabajo como guionista de una serie muy fuerte y pasando a otra y no se sabía si seguía el trabajo, no sabía nada, no se sabía nada, esta es la verdad de nada. Con lo cual, y la situación de la represión y la muerte, le pegaron a las madres de Plaza de Mayo, yo creo que ahí tocaron un límite, las cagaron a palos. O sea, la policía les pegó como nunca en la vida, como en la época de la dictadura. Fue una masacre.
Fue una traición a la patria lo que han hecho. Sí, En el seguro. caso de, ya que las nombras, nombrar la EVE, que ahí tú lo Sí, actual. sí, a Eve, a todas las madres, por supuesto, y digamos a los responsables, tanto que los únicos dos que estuvieron presos, que fue Enrique Matov, que fue el secretario de Interior, eh, y el jefe de policía, el comisario Santos. Fueron los dos únicos que, que tuvieron un tiempo preso. Matov nunca más se supo, sé que salió, que está inhabilitado para hacer cargos públicos. Un hombre muy de la militancia radical, muy amigo de la Rúa, era su brazo derecho real. Eh, y bueno, había sido funcionario de la Rúa en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue legislador también mucho tiempo, un abogado. Y bueno, y nada, la policía se puso power, ¿sí? Cosa que nunca quedó claro por quién dio la orden de pegarle a la madre Plaza de Mayo. A ver, en el libro de Miguel está claro, Bonazo. De la Rúa le dice, eso está en la serie, de la Rúa le dice a Matov, Enrique, por favor, acabemos con esto. O sea, sacame la gente de la playa, pues ya, de la plata, de la plaza. Porque el 19 a la tarde, antes de la renuncia de Cavallo, que se llenó la Plaza de Mayo, y a la noche también hubo disturbios y qué sé yo qué carajo, ya pasó de todo. Digamos, lo que Matovi de la Rúa querían era que el 20, porque se había firmado la unidad, esta es genial, habían firmado un acuerdo con el peronismo en la madrugada del 19, cuando Cavallo renuncia, hay un acuerdo, entre paréntesis, para que se sumen al gobierno. Y de la Rúa se queda todo el 20 esperando eso. Y ahí los peronistas empiezan como a borrar y la gente empieza a llegar a la plaza y esto es lo que le dice de la Rúa, mirá, si ven todo este quilombo no van a venir a firmar el acuerdo de Rucauf y compañía. Los otros no iban a firmar nada, obviamente, estaban en la que estaban. Genial la historia. Pero bueno, limpiame, o sea, sacarme la gente fue claro, era... Y al otro hizo caso. No le tembló el pulso. Y ahí fue cuando entraron con la caballería a la Plaza de Mayo y reprimieron a las madres Y tiene y algo con más toda de la, plomo. total, y la avenida 9 de Julio, donde caen muertos varios compañeros y donde es toda la anécdota esta que te conté de Martingali, que lo recupera este Héctor García del Toba. Bueno, nada, y la historia que está contada también en la serie Vos, o de sea, que esa vos versión. estuviste en la plaza y te acordás de los balazos, cómo fue, haber sido muy Sí, sí, me fuerte. acuerdo, yo no estuve, no estuve tanto cuando estábamos por Corrientes y Callao, me acuerdo ahí con quién era mi mujer en esos años, con un bebé además, ¿no? Complicado y ya a la tarde empezamos a ver que era que había quilombo de verdad. Se siente eso en la atmósfera, ¿viste? Cuando no es que es una marcha con represión nada más. Estaba toda la ciudad tomada por estos eventos. Era una revolución, era un momento histórico, sí. Y ahí de la Rúa anuncia la renuncia el 20 y después vuelve, porque ese día le tiene que Sí, hacer. porque en verdad vuelve nadie entendió bien a qué volvió, pero hay una formalidad de presentarle a la Asamblea Legislativa. De hecho, ya no había ni un funcionario. Para no quedar en la historia como que se había ido en helicóptero. Creo que alguno le asesoró para que haga eso y al otro día volvió a la mañana, pero ya estaba todo. Volvió a la oficina a retirar sus cosas, creo. No tengo los detalles de esta llegada. Sí que existió, también en la serie está, y que generó bastante enojo en sus exfuncionarios, los que lo bancaron de verdad, ¿no? El caso de Cristian Colombo, que era el jefe del gabinete, digamos. Justo la serie sale unos meses después de Argentina en 1985 y pareciera que el cine argentino, bueno, esto es un poco generalista, digo, pero empieza a ver de vuelta una vinculación con las temáticas históricas. El que Héctor Olivera, el que había hecho Noches Lápiz, La Patagonia Rebelde, era como siempre se había dedicado a hacer temáticas sociales y políticas. Vos ves que ahora, en los últimos años, desde la pandemia, hay un mayor interés por reconstruir episodios reales de la historia argentina. No sé si lo hay, y si lo hay, bienvenido. Me encanta y van a contar conmigo para escribirla, dirigirla, lo que sea. Puede ser, yo creo que es muy interesante, siempre es muy interesante poder abordar hechos históricos con una pátina de ficción, no hablo de un documental, ¿no?
Vos citaste la Patagonia Rebelde o miles, desde los años, de hace 50 años, películas de culto eran en ese momento, digamos, esta que no, la Patagonia Rebelde y todas esas. A veces La un poco historia. villiquinescas, a veces un poco así. No, no, no sé si villiquinescas, no, no sería tan peyorativo. Creo que la historia oficial es una gran película, la que ganó el Oscar. Hay que contextualizar 1985, ¿no? Todavía con unas Fuerzas Armadas con poder. De hecho, le pusieron bombas y todo a los realizadores. Pero en fin, más allá de, después se ve qué perfil se hace, pero me parece auspicioso que se hagan películas de todo tipo, y si históricas también. Y bueno, te hago la última pregunta. ¿Cómo, o sea, como para terminar, qué dejó, digamos, el 2001 en el recuerdo popular? Digamos, vos pensás que produjo un cambio social, o sea, que el kirchnerismo es hijo de ese cambio social, digamos, para que ese 20 de diciembre cambió la historia argentina. Sí, a ver, no sé, yo no soy político ni nada de eso. Creo que esto que te decía antes quedó como una sensación en cuanto a los ahorros, a que no sos dueño de tus ahorros, de tu decisión, esto sí quedó. Y que tocó el punto de una cantidad de malos gobiernos y malas decisiones que terminaron en eso que terminó, y que a partir de ahí la reconstrucción con respecto a, digamos, a lo que fue el futuro, a la llegada de Kirchner y demás, no lo sé, no lo sé. Kirchner fue un ferviente defensor de Cavallo en los 90. Era Sí. un gobernador que él lo necesitaba, y la privatización de YPF lo tuvo también como protagonista, luego la nacionalización. Pero De hecho, en el eh, libro está la escena, donde está la escena con gobernadores, y creo que Kirchner dice algo sobre caballo, eso es cierto. exacto, exacto. Kirchner no va, hoy en la reunión, cuando se da el tema con Adolfo Rodríguez Sá, que se juntan en en Chapadmalal, antes de que renuncie, y él no va, va su vicegobernador, que era Acevedo. Pero bueno, digo, más allá de esto, sí, puede ser, a ver, apareció otra época, Kirchner representó y supo cómo conjugar de inmediato a ese descontento y a esa articulación, luego de un trabajo que también había hecho Dualde, que si no hubiera sido por los Costec y Santillán, no sé qué pasaba. Eso fue lo que lo quitó del gobierno. Y bueno, y Kirchner mostró de inmediato que tenía ambición real de ser presidente de la nación, no Era un perdió el encantador de tiempo. serpiente, digamos. No, no, digo, se puso a gobernar, quiero decir, sabía que él tenía que marcar territorio, y su enemigo era quien lo había llevado hasta ahí de alguna manera. Pero esto es una lectura personal, ya, que no hace la serie. Creo que él, cuando pone la disputa con Dualde, porque sabe que lo que hoy pasó con, digamos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner es lo mismo. Si él no se le plantaba a Dualde, no iba a ser nunca lo que fue. Para bien, para mal, sin valoración, pero vos tenés que, en la política, creo yo, tenés que tener tu territorio. Y él sabía que tenía que conquistar la provincia de Buenos Aires, y allá fue, Bueno, con allá eso fue. ahí dejo la grabación.